Imagina llegar a una reunión animada, un sitio donde las voces se superponen en una charla interminable, donde la risa inunda el ambiente y las personas parecen inmersas por completo en sus intercambios sociales. Hay sonrisas, apretones de manos y conversaciones vivaces. Es una estampa que muchos calificarían como la esencia misma de la conexión humana. Un evento donde se fortalecen los lazos sociales y se disfruta de lo que perciben como relaciones significativas. Ahora, dirige tu atención a una figura solitaria en la periferia. No se muestra ansiosa, ni parece incómoda o solitaria. Al contrario, demuestra una completa indiferencia hacia el espectáculo que se desarrolla frente a ella. Está perdida en sus pensamientos, su mente ocupada con algo mucho más cautivador que la charla trivial y las cortesías. Mientras los demás se enfrascan en bromas ligeras, esta persona permanece distante, desinteresada en conversaciones superficiales e indiferente a la energía que parece cautivar a la mayoría. ¿Por qué las personas inteligentes suelen parecer desconectadas de la vida social? ¿Se trata de arrogancia, introversión o de algo mucho más profundo? ¿Podría ser que la inteligencia, por naturaleza, prefiera la soledad? Y si es así, ¿por qué? Hoy exploraremos las profundas ideas de Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos del siglo XIX más brillantes y poco convencionales. Sus puntos de vista sobre la inteligencia y la vida social desafían todo lo que nos han enseñado a creer. Al finalizar este recorrido, comprenderás por qué los individuos altamente inteligentes a menudo encuentran poco o ningún valor en las interacciones sociales. La revelación final será la más profunda de todas, una que podría cambiar para siempre tu perspectiva sobre tus propias relaciones. Schopenhauer sostenía que la inteligencia y la soledad están intrínsecamente ligadas. Cuanto más inteligente es una persona, menos necesidad siente de la interacción social para obtener estímulo o validación. Esto se debe a que sus mentes están naturalmente cargadas de pensamientos, ideas y diálogos internos que hacen innecesarias las distracciones externas. En su obra cumbre, El mundo como voluntad y representación, explica que la persona promedio busca compañía porque su mente se vacía cuando está sola, mientras que los individuos altamente inteligentes poseen un mundo interior tan vasto que la soledad se convierte en una fuente de placer, no de aislamiento. Esto nos lleva a una cuestión importante. ¿Es la interacción social realmente imprescindible para la felicidad? ¿O es simplemente algo que nos han inculcado desde la infancia? Desde pequeños se nos dice que hacer amigos, ser sociable y relacionarse con los demás son fundamentales para nuestro bienestar. Se nos hace creer que quienes prefieren la soledad se están perdiendo de algo en la vida. Sin embargo, la historia relata una narrativa diferente. Algunas de las mentes más brillantes, Isaac Newton, Nikola Tesla, Emily Dickinson, Franz Kafka e incluso el propio Schopenhauer, optaron por alejarse del bullicio de la sociedad. ¿Eran infelices? ¿O simplemente entendieron algo que la mayoría de la gente no comprende? Schopenhauer no veía la socialización como una necesidad humana inherente, sino como un mecanismo de escape para aquellos carentes de profundidad. Creía que las personas que anhelan una interacción constante lo hacen porque no soportan el silencio de sus propias mentes. Para él, la mayoría de las conversaciones están repletas de trivialidades, chismorreos e intercambios sin sentido que no cumplen ningún propósito intelectual o personal real. En contraste, la persona inteligente es autosuficiente. No busca compañía por obligación, sino que la selecciona cautelosamente cuando cumple un propósito superior. Pero detengámonos un instante a reflexionar. ¿Alguna vez te has sentido agotado después de interactuar socialmente? ¿Has notado que, mientras otros parecen prosperar con la socialización, tú a menudo te sientes extenuado, como si tu energía se drenara en lugar de reponerse? Si es así, no estás solo. Numerosos individuos altamente inteligentes reportan sentirse ajenos a las estructuras sociales convencionales, no porque detesten a la gente, sino porque perciben la ilusión de la necesidad social.
Ahora, algunos podrían argumentar que los seres humanos somos criaturas sociales por naturaleza, que evolucionamos para depender de grupos para la supervivencia y el bienestar emocional. Y esto es cierto hasta cierto punto. Pero Schopenhauer tenía una perspectiva diferente. Creía que, si bien las estructuras sociales son útiles para asuntos prácticos como el comercio, la cooperación y la supervivencia externa, no conducen necesariamente a la realización interna. De hecho, argumentaba que una socialización excesiva es a menudo una distracción del verdadero crecimiento personal. Comparaba a las personas con recipientes vacíos. Aquellos con poca profundidad intelectual requieren aportes externos, conversaciones, entretenimiento, validación social, para sentirse completos. Pero aquellos con mundos internos ricos no necesitan estas distracciones. Sus pensamientos, ideas y creatividad les proporcionan una fuente inagotable de compromiso, haciendo que la soledad no solo sea deseable, sino esencial para su bienestar intelectual y emocional. Esta idea desafía una de las suposiciones más arraigadas de la sociedad contemporánea, que ser social es una virtud inherente. ¿Pero lo es? ¿O es simplemente una forma de eludir la incomodidad de estar solo, solas, con sus propios pensamientos? Schopenhauer también identificó otro problema inherente a la vida social, uno que los individuos perspicaces reconocen prontamente: la conformidad. En las interacciones sociales es inevitable un cierto grado de estandarización. #meta, pause, sex, 1,0. Las personas se involucran en diálogos predecibles, adhieren a expectativas sociales y reprimen su yo auténtico para integrarse. En contraste, las personas con una inteligencia superior a menudo se muestran reacias a este tipo de adaptación. Priorizan la autenticidad sobre la aceptación, la profundidad sobre la superficialidad y lo veraz sobre la urbanidad. Este rechazo a la conformidad los posiciona como atípicos, individuos que no encajan fácilmente en las convenciones sociales tradicionales. Esto explica por qué muchos pensadores brillantes han sido malinterpretados, aislados o incluso etiquetados como problemáticos o insociables. No es que desdeñen la sociedad, sino que perciben más allá de sus ilusiones, reconociendo que gran parte de lo que se denomina conexión es a menudo una serie de interacciones preestablecidas, impulsadas más por la costumbre que por un significado genuino. Pero la verdadera cuestión es la siguiente. Si las personas inteligentes se inclinan naturalmente hacia la soledad, ¿significa esto que la vida social carece de valor para ellas? ¿O existe una forma en la que pueden participar en la sociedad de manera significativa y satisfactoria? Aquí es donde reside la perspicacia más potente de Schopenhauer, una que exploraremos en profundidad a medida que avancemos, y la revelación final será la más transformadora de todas. Las ideas de Schopenhauer cuestionan todo lo que damos por sentado sobre el valor de la vida social. Si los individuos altamente inteligentes no sienten la necesidad de estar constantemente rodeados de otros, ¿qué impulsa realmente su desapego? ¿Es simplemente una preferencia o hay una razón más profunda por la cual las interacciones sociales le resultan innecesarias, incluso agotadoras? Para responder a esto, debemos explorar otro concepto clave en la filosofía de Schopenhauer: la distinción entre soledad y aislamiento. Según su perspectiva, el aislamiento es una condición que surge de una falta de realización, mientras que la soledad es un estado de autosuficiencia. La mayoría de las personas temen estar solas porque lo asocian con un vacío emocional. Sin embargo, una mente inteligente no experimenta la soledad de la misma manera. De hecho, Schopenhauer creía que la soledad no solo es beneficiosa, sino esencial para aquellos que buscan sabiduría, autorreflexión y crecimiento personal. Tomemos un momento para meditar sobre esto. ¿Alguna vez te has encontrado rodeado de gente, pero te has sentido completamente desconectado de ellos?
¿Has participado en una conversación solo para darte cuenta de que carecía de significado auténtico? Este es precisamente el sentimiento que describió Schopenhauer. La conciencia de que gran parte de la vida social se construye sobre la superficialidad, en lugar de una conexión intelectual o emocional genuina. En muchos sentidos, la sociedad nos condiciona a creer que estar solo es antinatural, que el aislamiento es algo que debe evitarse a toda costa. Pero Schopenhauer veía las cosas de manera diferente. Argumentó que la soledad permite las formas más profundas de pensamiento y creatividad, mientras que la socialización constante impide la verdadera introspección. Escribió: «Un hombre solo es el mismo mientras está solo. Si no ama la soledad, no amará la libertad, pues solo cuando está solo es verdaderamente libre». Esta idea es profunda. Sugiere que la necesidad de interacción social es a menudo una forma de dependencia, una incapacidad para estar solo con los propios pensamientos. La persona inteligente, sin embargo, no teme la soledad. La abraza porque le otorga la libertad de pensar, crear y comprenderse a sí misma sin influencias externas. Consideremos algunas de las mentes más grandes de la historia. Muchas de ellas vivieron en un aislamiento deliberado, no porque fueran incapaces de socializar, sino porque encontraron una realización más profunda en la soledad. Isaac Newton pasó años en reclusión mientras desarrollaba sus teorías del movimiento y la gravedad. Nikola Tesla optó por permanecer soltero y dedicó toda su vida a su trabajo. Emily Dickinson rara vez salió de su hogar. Sin embargo, produjo algunas de las poesías más profundas jamás escritas. Estos individuos no estaban solitarios, estaban inmersos en la riqueza de sus propias mentes. Pero existe otra razón por la que las personas inteligentes a menudo se distancian de la vida social, una que va más allá de la mera preferencia. Schopenhauer observó que la mayoría de las interacciones humanas no están impulsadas por un intercambio genuino de ideas, sino por las expectativas sociales, el ego e incluso la competencia oculta. Creía que en los entornos sociales las personas a menudo buscan validación en lugar de la verdad, y esto puede ser profundamente frustrante para aquellos que valoran la honestidad intelectual. Piensa en esto en tu propia vida. ¿Cuántas conversaciones tienes que se sienten verdaderamente significativas? ¿Con qué frecuencia te encuentras con personas más interesadas en escuchar que en hablar? Para los individuos altamente inteligentes, estas interacciones superficiales pueden sentirse como una pérdida de tiempo. Perciben las máscaras que las personas usan, la forma en que los individuos adaptan sus personalidades para ajustarse a las normas sociales, la forma en que evitan las discusiones profundas en favor de la charla trivial, la forma en que buscan aprobación en lugar de la verdad. Schopenhauer creía que la inteligencia conduce naturalmente a una jerarquía, hacia una mayor conciencia de estas dinámicas sociales, y cuanto más se percata una persona de ellas, menos dispuesta está a involucrarse. Observó que los individuos inteligentes a menudo tienen dificultades para hallar a quienes realmente los comprendan, no por arrogancia, sino porque su forma de pensar es inherentemente distinta. Perciben el mundo a través de una lente que la mayoría no utiliza, y esto frecuentemente los hace sentir como ajenos. No obstante, surge una pregunta complicada. Si la vida social con tanta frecuencia está plagada de superficialidad, ¿deberían las personas altamente inteligentes aislarse por completo? ¿Existe algún valor en las relaciones humanas? Schopenhauer ofreció una respuesta matizada. No consideraba que todas las interacciones sociales carecieran de valor, sino que la mayoría sí lo hacían. Sugirió que la clave radica en la selectividad. Los individuos inteligentes no deberían eludir por completo la vida social, pero sí deben ser sumamente deliberados al elegir con quién comparten su tiempo. Aconsejó buscar vínculos basados en una conexión intelectual y emocional genuina, en lugar de por obligación social. También realizó una distinción importante entre tipos de soledad. Existe la soledad que propicia el crecimiento y la reflexión, y aquella que nace del resentimiento o el aislamiento. La primera es beneficiosa, mientras que la última
puede ser destructiva. Schopenhauer advirtió contra permitir que la superioridad intelectual derivara en desprecio hacia los demás. Creía que la verdadera sabiduría proviene de comprender la naturaleza de la sociedad sin perder un sentido de desapego. Entonces, ¿cómo pueden los individuos inteligentes equilibrar esto? ¿Cómo pueden abrazar la soledad sin desconectarse totalmente del mundo? La respuesta se encuentra en la última y más poderosa revelación de Schopenhauer, la que desvela la razón fundamental por la cual las personas inteligentes no se preocupan por la vida social y qué hacen en su lugar. Hashtag, !, pause, sex, 1,0. La filosofía de Schopenhauer nos conduce a una impactante comprensión a la que muchos individuos inteligentes llegan por sí mismos, ya sea consciente o inconscientemente. No es que rechacen la sociedad de plano, ni que carezcan de la capacidad para participar en la vida social. Más bien, reconocen una verdad esencial. La mayoría de las interacciones humanas no se basan en la substancia, sino en la necesidad, la costumbre y el condicionamiento social. Esta revelación lo transforma todo. Si la mayoría de las personas se involucran en la vida social no porque realmente deseen conexiones profundas, sino porque temen a la soledad, ¿qué dice esto sobre la esencia de las relaciones humanas? Schopenhauer creía que gran parte de lo que la gente llama amistad o compañía a menudo se fundamenta en necesidades mutuas más que en una conexión auténtica. Este es un concepto difícil de asimilar, ya que desafía una de nuestras creencias más arraigadas, que las relaciones son intrínsecamente valiosas. Pero Schopenhauer nos obliga a cuestionar, ¿lo son realmente o simplemente las buscamos para evitar confrontarnos a nosotros mismos? Él sostenía que la mayoría de las amistades son de naturaleza transaccional. Las personas se relacionan con otras no necesariamente por una conexión profunda, sino por circunstancias compartidas como el trabajo, la escuela o la conveniencia. Cuando estas circunstancias cambian, la conexión a menudo se desvanece. Por eso tantas amistades se disuelven con el tiempo. El vínculo nunca fue verdaderamente sobre la comprensión mutua, sino sobre factores externos que ya no existen. Los individuos inteligentes perciben este patrón y, como resultado, se vuelven más selectivos con sus relaciones. No invierten en conexiones que carecen de profundidad o autenticidad. Esta perspectiva no es cínica, es liberadora. Cuando dejas de buscar validación en la vida social, te liberas para construir relaciones basadas en una verdadera afinidad, en lugar de una obligación social. El propio Schopenhauer se mostraba muy escéptico ante la idea de que ser apreciado o exitoso socialmente fuera un indicador de inteligencia o plenitud personal. Señaló que los pensadores más profundos de la historia a menudo estaban aislados, no porque la sociedad lo rechazara, sino porque ellos eligieron un camino distinto. Tomemos como ejemplo a Leonardo da Vinci. Se sabía que era profundamente introspectivo, prefiriendo la soledad de sus estudios a las distracciones de las reuniones sociales. Su mente estaba absorta en ideas, invenciones y una búsqueda incesante de conocimiento. Veía la interacción social como una posible distracción de su verdadero propósito. Lo mismo ocurrió con Nikola Tesla, quien famosamente declaró que nunca se casó porque creía que las relaciones interferirían con su trabajo. Estos individuos no estaban solos. Estaban absortos por algo más grande que socializar. Pero, ¿qué buscan las personas inteligentes si no la validación social? La respuesta reside en algo que Schopenhauer valoraba por encima de todo: la sabiduría. Creía que la forma más elevada de existencia era aquella dedicada a la búsqueda del conocimiento y el autodominio. Para quienes piensan profundamente, el tiempo dedicado a la contemplación es mucho más valioso que el invertido en conversaciones triviales. No les interesa ser populares o socialmente dominantes. Les interesa comprender la realidad a un nivel más profundo. Aquí es donde Schopenhauer propone una perspectiva aún más radical al sugerir que la verdadera sabiduría
Demanda un nivel de desapego no solo de la vida social, sino también de las falsedades en las que la mayoría de la gente vive inmersa. Para él, el individuo promedio se encuentra atrapado en un ciclo interminable de distracciones, persiguiendo estatus, aprobación y entretenimiento sin cuestionar nunca el porqué. Las mentes inteligentes, en contraste, se distancian naturalmente de estas superficialidades, percibiéndolas como lo que realmente son, efímeras y a menudo carentes de significado. Piensen en cuánto de la interacción social gira en torno a la actuación. Las personas construyen meticulosamente sus identidades, filtrando sus palabras y su presentación para encajar en las expectativas sociales. Existe una presión silenciosa para conformarse, para ser complaciente, para mantener las apariencias y evitar verdades incómodas. Sin embargo, para quienes ven más allá de esta fachada, participar en tal sistema resulta agotador. Schopenhauer denominó a esto la carga de la claridad. Cuanto más comprendes, menos tolerancia tienes hacia las ilusiones. Esto no implica que las personas inteligentes eviten por completo la vida social. Más bien, se aproximan a ella con una mentalidad distinta. No se aferran a ella ni permiten que la defina. La consideran algo que puede ser útil en ocasiones, pero no esencial para su satisfacción profunda. Por esta razón, muchos intelectuales prefieren conversaciones íntimas y significativas sobre reuniones multitudinarias, y gravitan hacia personas que los desafían intelectualmente en lugar de aquellas que solo ofrecen compañía. Pero aquí reside la mayor paradoja. Aunque los individuos inteligentes a menudo se aíslan de la vida social, también son los más capaces de comprender la naturaleza humana en su nivel más profundo. Su soledad no es un rechazo a la humanidad, sino un esfuerzo por entenderla desde una perspectiva más clara. El mismo Schopenhauer sostenía que la sabiduría proviene de observar la vida sin estar completamente sumergido en ella. Solo al tomar distancia se puede apreciar el panorama completo. #meta. Pause. Sex. 1,0. Esta idea choca con todo lo que se nos enseña sobre la importancia de la vida social. Si el pensamiento profundo conduce naturalmente a la soledad, quizás la verdadera medida de la inteligencia no sea el éxito social, sino la capacidad de estar solo sin sentirse incompleto. Este es un concepto que la sociedad contemporánea se resiste a aceptar, ya que contradice la creencia de que la conexión social es la forma más elevada de realización. Pero Schopenhauer nos obliga a cuestionar: ¿es realmente así? ¿O hemos sido condicionados a creerlo porque la soledad resulta incómoda para la mayoría? A medida que nos acercamos a la revelación final y más potente de Schopenhauer, debemos encarar la pregunta fundamental. Si los individuos inteligentes no valoran la vida social, ¿qué es lo que priorizan por encima de todo lo demás? ¿Y cómo puede esta comprensión transformar nuestra propia existencia? La revelación definitiva será la más profunda de todas. Si los individuos inteligentes no otorgan gran importancia a la vida social, ¿qué es lo que aprecian por encima de todo lo demás? ¿Qué es lo que dota de sentido a sus vidas, si no la aprobación, la compañía o la validación de los demás? La visión culminante de Schopenhauer es a la vez profunda e inquietante. La forma más elevada de realización no proviene de fuentes externas, sino de la interioridad. Él argumentó que quienes buscan la felicidad a través de la vida social a menudo persiguen una quimera fugaz, mientras que aquellos que cultivan la profundidad interna, el conocimiento y el autoconocimiento alcanzan algo mucho más duradero. En el núcleo de su filosofía yace la idea de que el sufrimiento humano surge de los deseos, de nuestro anhelo insaciable de reconocimiento, placer y distracción. La mayoría de las personas, observó, pasan su vida en un estado de búsqueda constante. Persiguen relaciones, estatus y entretenimiento, creyendo que estas cosas les traerán felicidad. Pero incluso cuando logran lo que desean, la satisfacción es pasajera. Pronto surge un nuevo deseo, y el ciclo se reinicia. Los individuos inteligentes, sin embargo, son más propensos a vislumbrar esta ilusión.
Reconocen que la verdadera plenitud no se encuentra en la validación externa, sino en una vida alineada con un propósito y una comprensión más profundos. Por eso, a menudo se retiran de las interacciones sociales superficiales. No es que desprecien a las personas, sino que se niegan a participar en distracciones que los desvían de sus verdaderas búsquedas. Esta comprensión es transformadora, porque nos obliga a cuestionar: ¿y si todo lo que nos han enseñado sobre la realización es erróneo? ¿Y si la felicidad no proviene de estar rodeado de otros, sino de desarrollar nuestras propias mentes y almas? Schopenhauer creía que las personas más inteligentes no temen la soledad porque han aprendido a estar en paz consigo mismas. En lugar de buscar estimulación externa, cultivan una riqueza interior. Leen, reflexionan, crean, persiguen el conocimiento no porque les reporte admiración social, sino porque es un fin en sí mismo. Escribió: «Cuanto menos inteligente es un hombre, menos misteriosa le parece la existencia». En otras palabras, aquellos que poseen una inteligencia profunda e introspección no perciben la vida en términos simplistas y superficiales. Interrogan, analizan, buscan significado, y debido a esto, a menudo se sienten desvinculados de la sociedad en general, la cual tiende a evadir las preguntas existenciales profundas. Pero aquí es donde Schopenhauer expone su argumento más contundente. La soledad no es solo una preferencia, es un requisito para quienes buscan la verdadera sabiduría. Advirtió que estar inmerso en el ruido de la sociedad puede impedir que un individuo desarrolle un pensamiento autónomo. Las expectativas ajenas, las presiones para conformarse, las distracciones constantes. 0. Todos estos elementos apartan a las personas del viaje más trascendental que pueden emprender, el viaje hacia su interior. Por esta razón, él veía la soledad no como aislamiento, sino como una forma de emancipación. Creía que las mentes más brillantes de la historia alcanzaron su máximo potencial no al sumergirse en la vida social, sino al distanciarse de ella. Al desvincularse de las preocupaciones mundanas de la sociedad, pudieron percibir la realidad con mayor claridad y dedicarse a propósitos más elevados. Esto desafía todo lo que la cultura moderna nos transmite sobre la vida social. Constantemente se nos insta a establecer contactos, a forjar relaciones, a evitar la individualidad. Pero Schopenhauer nos invita a reflexionar. ¿Es esto verdaderamente indispensable? ¿O simplemente hemos sido condicionados a creerlo porque la sociedad teme la soledad? Si observamos la historia, encontramos que muchos de los pensadores, artistas e inventores más notables vivieron en un estado de desapego parcial o total de la vida convencional. No les interesaba la socialización superficial ni el entretenimiento frívolo. Estaban absortos en algo superior, sus ideas, su labor, su indagación de sentido. Pero, ¿significa esto que la vida social carece por completo de valor? Schopenhauer no llegó a ese extremo. Reconoció que las relaciones humanas pueden ser significativas, pero solo cuando se cimentan en una profundidad intelectual o emocional genuina. Advirtió contra rodearse de gente únicamente para eludir la soledad. Sostuvo que si uno debe elegir entre una compañía trivial y la soledad, esta última siempre es la opción superior. Entonces, ¿a dónde nos conduce esto? ¿Debemos renunciar por completo a la vida social? No necesariamente. No obstante, las ideas de Schopenhauer proponen un cambio radical en la perspectiva. En lugar de buscar la realización a través de los demás, primero debemos encontrarla dentro de nosotros mismos. En vez de temer la soledad, deberíamos aceptarla como una herramienta para el crecimiento y el autodescubrimiento. En lugar de perseguir la validación social, deberíamos aspirar al conocimiento, la sabiduría y la excelencia personal. Esta es la verdad definitiva. Las personas altamente inteligibles no se preocupan por la vida social porque han descubierto algo mucho más valioso: la capacidad de pensar de manera autónoma, de crear libremente y de existir sin la necesidad de una validación externa constante. Comprenden que la auténtica realización no se encuentra en la presencia de otros, sino en el cultivo del yo.
Así que ahora la pregunta es para ti. ¿Cómo sería tu vida si abrazaras la soledad como una fortaleza en lugar de una debilidad? Si dejaras de buscar la aprobación externa y te enfocaras en tu propio desarrollo, ¿cuánto más podrías lograr? Quizás las mentes más grandes de la historia no fueron excepciones, sino pioneros. Y tal vez el camino que transitaron, el sendero de la introspección, la independencia y la libertad intelectual, es el mismo que conduce a la forma más profunda de plenitud. Gracias por leer.